Saludos, saludos familia de RC Noticias, ¿cómo están todos los que nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas digitales? Un servidor con ustedes, José Alberto Acosta, como siempre, conociendo sus opiniones e interactuando con ustedes en vivo, en directo. En estos precisos momentos nos encontramos en las afueras de la Embajada de Haití en la República Dominicana, donde cientos de personas pues están presentes acá, supuestamente para recibir ayuda del gobierno haitiano, pues que estaría enviando. Así que ahí están, ahí pueden observar ustedes la gran cantidad de nacionales haitianos, de ciudadanos de nuestro país vecino, pues que están acá apostados, todos juntos, y no hay una distancia prudente entre ellos, y para colmo, la mayoría no está usando protección ni mascarilla. Así que miren ahí como ustedes pueden ser testigos. Nosotros en vivo, en directo, llevándole todas las informaciones. Tú no tienes una cosa. Ponte mascarilla. Así que ahí pueden observar. No tienen mascarilla en su mayoría, no usan guantes tampoco. Es una de las... Así que ahí pueden observar. Yo tengo que hablar hoy. Vamos a ver si conversamos con algunos de ellos para ver qué nos dicen, qué piensan. Háblame acerca de su presencia aquí. Mira, nosotros estamos presentes en ahora, aquí en la embajada. Nosotros no venimos acá, no puedo reclamar nada más, porque no, el mundo sabe, en este momento estamos viviendo una crisis. Crisis que nosotros estamos viviendo, porque nosotros como migrantes aquí en este país no tenemos ayuda de nadie. Aparte de eso, no tenemos ayuda de nadie. No quiero cuando se murió 15 o 20 haitianos en un barrio y que los dominicanos saben que nosotros estamos muriendo por coronavirus. Lo que nosotros faltamos comida y trabajo. Pero si nosotros no estamos trabajando, estamos viviendo en una territorio ajeno, entonces, ¿cómo nosotros vamos a aguantar esa pandemia que está pasando, esta situación en este momento? Nosotros no tenemos ningún representante, nosotros no tenemos ayuda de nadie. Entonces, ¿cómo nosotros pagamos la casa? Pagamos viviendo en un país que nosotros no tenemos representantes, no tenemos nadie, no tenemos, no sé qué vamos a hacer, Estoy mandando un anuncio al presidente, al gobierno de Haití, para ver si él puede, aunque sea par de camiones, lo que sea, para que nosotros cruzamos en Haití. ¿Tú me entiendes? Porque nosotros no tenemos nada. Interview fait en créole. Et m'a fait interview ça pour tout haïtien qui vient de la République dominicaine. En español, yo no sé. Él es en español, yo voy a hacer en creole. Para que escuche para allá, porque hay muchos de ellos allá que no hablan español. Haïtien non yon misère ici. Il y a pas de misère ici. Il n'y a pas de secours. Personne qui peut aider. Le président ici, on va manger. Ce n'est pas ici, on va manger. Donc c'est comme ça. Nous voulons un leader qui peut camper avec les Haïtiens. Les Haïtiens ont un problème. Ici, il y a un Haïtien ici qui vient avec mallette ici. Dominique a mis dehors. Il n'y a pas de caille. Il y a des petites, il y a des madames. Il n'y a pas de monde qui peut aider. 2 mois pays ouvert, fermé.
Il n'y a pas quelqu'un qui peut aider, il n'y a pas de cop. Dominique qui mette aider, maltraité, il n'y a pas de mette dehors. Je joue un message sur le téléphone, l'ambassade a baillé l'argent. L'ambassade a baillé l'argent, il a baillé manger. Il a vu la matin là, il y a pile ici sur l'autre côté. En pile côté sorti, il n'y a pas de passe à venir là. Il y a madame, il y a petite. Moi-même, président Haïti, je besoin de dire moi avec Haïtien. Je besoin de dire moi parce que l'ambassade là, il n'y a pas vu de dire rien Haïtien. Ok, nous sommes haïtiens, qui est l'ajouda al presidente Jovenel Moïse, qui ajuda a nosotros, porque los haitianos aquí están pasando hambre, los dominicanos están sacando de la casa, llevando afuera porque no tienen cuarto para pagar la casa. Entonces, aquí en embajada, la gente de embajada que trabaja aquí, no ayuda a nadie como nosotros. No más viene aquí, comprando jipeta, comprando casa aquí en Santo Domingo. No ayuda a nadie. Entonces aquí, hay muchos haitianos aquí que con su maleta vienen aquí para ir en Haití. Quiero su pasar, su pleno hombre, no tiene nada. Que nos ayuda, por favor. Ellos están muriendo. Bueno, señores. Una pregunta. En primer lugar, saludos. Nosotros los haitianos, yo quiero permitir que va a decir Jovenel con los haitianos que está pasando mucha calamidad. Muchos de ellos no pueden pagar la casa. Me llamo Tomás, mi nombre, oíste. Yo tengo 2 niños sin mujer abandonados. Yo tengo que pagar la casa. Yo tengo que pagar la casa, no tengo recursos, ¿me entiendes? Yo no estoy trabajando, oíste. Yo quiero decir, Jovenel Moïse, ¿qué va a hacer con los haitianos? Ahora, si Mattel estuviera aquí, ¿me entiendes? Esa vaina no va a pasar aquí. Por eso menos los haitianos pidiendo al haitiano decir, ¿qué va a hacer con nosotros? Porque nosotros pasando mucha hambre, mucha calamidad. Oíste, ayuda a nosotros metiendo la idea. Não,